Para entender qué es este régimen, pues primero vamos a platicar un poquito y prácticamente va a ser solo esta lámina de qué es el arrendamiento de un bien inmueble. Porque obviamente hay arrendamiento de bienes muebles, por ejemplo, el arrendamiento de vehículos, a lo mejor de maquinaria y de otro tipo de cosas, pero este régimen en particular solamente incluye lo que son los bienes inmuebles. Pueden ser casas habitación o pueden ser temas para fines comerciales y demás, pero tienen que ser bienes inmuebles, ¿ok? ¿Y qué es un arrendamiento? Pues es un contrato por el cual el arrendador, que es el dueño del inmueble, se obliga a transferir temporalmente el uso y goce temporal de un bien al arrendatario, que es la persona que paga por este bien. Y pues bueno, quien a su vez se le obliga a pagar por el uso o goce un precio cierto y determinado. En la mayoría de las ocasiones, incluso hasta cuando estamos hablando de arrendamientos de casas habitación, pues como tal tenemos que darle la formalidad del contrato. Acuérdense que el contrato es muy importante, sobre todo para este tema de arrendamiento. Es muy importante que todo lo tengamos con contrato. La semana pasada por ahí tuvimos un invitado que es un abogado especialista en tema de contratos. Que nos platicó ya un poquito de la importancia de este documento y pues bueno, ahorita hablando de este tema en específico que es arrendamiento, sí me gustaría recalcar nuevamente, no hagan un tema de arrendamiento si no tienen contrato y ojo, porque cuando se vence este contrato hay que renovarlo inmediatamente, porque si no, realmente aquí quien sale perdiendo pues es el arrendador y al final de cuentas pues es el único interesado porque pues es el dueño de este inmueble, ¿va? Entonces hay que tener muy en cuenta esto. Siempre hay que tener el contrato vigente sobre el inmueble que se está rentando. Y pues bueno, aquí en esta lámina lo que vamos a ver o lo que pueden observar aquí del lado izquierdo es la tabla o la tarifa del impuesto sobre la renta, que es la tabla con la cual todas las personas físicas pagamos el tema de nuestros ingresos. Entonces, normalmente para efectos de la renta o para efectos de cualquier tipo de ingreso, las deducciones que tiene el ingreso deben de ir acorde y estrictamente indispensables con lo que es la actividad que estamos realizando. Entonces, cuando nosotros hablamos de rentar un inmueble y de recibir el ingreso por un inmueble, pues prácticamente nos limitan las deducciones a muy poquitas. Entonces, aquí, por ejemplo, si tenemos un ingreso por renta de 50,000 pesos, pues la tarifa sin deducciones sería pues prácticamente pues del 30% de puro impuesto sobre la renta por el ingreso que estamos teniendo. Pero sí podemos aplicar deducciones, o sea, hay que quitarnos eso de la mente de que si rentamos un inmueble y damos factura por este inmueble, dígase casa, habitación o dígase temas comerciales, pues no vamos a poder aplicar deducciones. Sí hay algunas deducciones y es importante que las conozcamos para que sepamos realmente sobre qué vamos a pagar el ingreso y también cuáles son las consecuencias que pudiéramos llegar a tener en dado caso de no estar registrados en Hacienda como arrendatarios. Aquí, por ejemplo, en esta lámina les voy a poner lo que es como tal el capítulo que es el que nos habla de los ingresos por arrendamiento, que es el título cuarto, el capítulo tercero y este es de los ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles. Quiero aclarar nuevamente, es un tema de bienes inmuebles. Aquí no aplica el arrendamiento de ningún otro tipo de activo que pudiera ser, como les mencionaba, coches, maquinaria u otra cosa, incluso hasta muebles y demás. Aquí no aplica nada de eso. Aquí es exclusivamente para bienes inmuebles. Dígase fines habitacionales o fines comerciales. Y pues bueno, hay dos formas en las cuales nosotros vamos a poder disminuir el ingreso que cobramos por estas rentas. Una de estas formas es el tema de las deducciones autorizadas, que como bien les decía, este tipo de deducciones están un poquito limitadas porque realmente para la actividad de rentar un inmueble son muy pocos los gastos que nos autoriza pues la autoridad como tal, válganme la redundancia. Realmente aquí es muy importante que identifiquemos cuáles son estos gastos y en este caso cuál de las dos, de las dos facilidades que nos está dando Hacienda para efectos de esta actividad pudiera llegar a convenirnos más. Porque como les digo, uno es el tema de las deducciones autorizadas, como cualquier otra actividad, las que sean indispensables para nuestra actividad. Pero hay otra que solamente le aplica a los ingresos por renta de inmuebles que se le llama la deducción ciega o coloquialmente la conocemos como deducción ciega,
que esta es aplicar el 35% directamente del ingreso que cobramos. ¿Cómo es esto? Si nosotros cobramos un ingreso de renta de 50,000 pesos, pues sobre esos 50,000 pesos vamos a multiplicar el 0.35% y esa va a ser nuestra deducción. Entonces aquí Hacienda te dice, ¿sabes qué? Pues tú puedes elegir cualquiera de las dos. Realmente no te obligo a que hagas una, no te obligo a que hagas otra, pero lo que sí tienes que hacer es pues enterarme a mí el ingreso. Entonces, al final de cuentas, nosotros viendo cuáles son las que nos convienen más, porque habrá empresas que digan, bueno, pues yo ahorita estoy haciendo inversiones en mis locales o estoy haciendo modificaciones, remodelaciones, pedí créditos y ahorita vamos a ver cuáles son este tipo de deducciones, pero al final de cuentas, estas deducciones son superiores al 35% que tú me estás dando como beneficio. Entonces aquí, pues bueno, es importante que hagamos una diferencia entre qué es lo que nos conviene más, porque aparte esto no lo podemos estar cambiando mes a mes, ¿va? Entonces, pues bueno, es importante que identifiquemos cuál de las dos nos conviene más y ahorita vamos a abundar un poquito más en cada una. La primera, que son como tal las deducciones autorizadas, en lo general son estas. Si se fijan, pues son como cualquier otra actividad, deben de ser estrictamente indispensables para efectos de la actividad que se está realizando. Entonces, por ejemplo, en este caso, si es una renta de un bien inmueble, pues como tal los gastos de mantenimiento del inmueble que no impliquen adiciones o mejoras a este van a poder ser deducibles para ponerlas como deducción autorizada. Obviamente el predial, y el predial aquí se los marco de otro color porque juega un papel un poquito diferente en cuanto al tema de la deducción ciega del 35%, porque en esta lámina yo les comentaba que puede ser o una u otra, pero con el tema del predial se puede aplicar la deducción en ambas situaciones. También podemos deducir los intereses reales de préstamos que se otorguen para la construcción, mejoras o compras del bien inmueble. Ojo, esto es bien importante. Podemos deducir solamente los intereses reales y este tipo de préstamos tienen que ser destinados exclusivamente para el bien inmueble que se está rentando. No podemos pues como revolver una cosa de la otra. Como saben, pues puede ser estrictamente indispensable pedir ese préstamo para hacerle mejoras o adecuaciones a este inmueble y pues con ello obtener más ingresos, pero entonces tendría que ser, como les digo, destinado exclusivamente para el inmueble. Agua siempre y cuando sea cubierta por el arrendador, igual que la energía eléctrica, que son pues los servicios básicos. Si los cubre la persona dueña del inmueble, son deducibles para él. Aquí no aplica cuando tú le cobras dentro de la renta o le dices, ¿sabes qué? Tú paga tus servicios, allí pues obviamente no puedes deducirlo. Contribuciones locales que generen el tema del inmueble, por ejemplo, una licencia de construcción, pues es un tema local que es importante que consideremos que podemos meterlo como deducción. Obviamente, pues como cualquier otra actividad, pues también tiene pues gastos, ¿no? Como por ejemplo si tienes alguna persona que te administra tus inmuebles y le pagas salarios a esta persona, si estás pagando a lo mejor el honorario del contador, algunos impuestos locales, cuotas, contribuciones que generen dichos salarios, por ejemplo las cuotas de seguridad social de este empleado, en general lo que tú necesites para que tu actividad de arrendamiento funcione también pueden ser deducibles para efectos de esta actividad. Por supuesto que las primas de seguros de tus inmuebles también van a ser deducibles. Tienen que ser, pues como les decía, solamente del inmueble que se está arrendando. Y pues claro, las inversiones en construcción, incluyendo adiciones o mejoras que se le hagan a este inmueble. La suma en general de este tipo de deducciones, como les digo, casi en la gran mayoría de los casos, nunca son superiores al 35% que te otorga la autoridad como deducción ciega. A menos de que pues estén haciendo pues a lo mejor una remodelación completa de alguna empresa, perdón, de algún terreno, de alguna casa o adaptaciones y demás, y entonces pues aquí sí les conviene utilizar este tema de las deducciones autorizadas, pero casi siempre todos los arrendatarios se van por el tema de la deducción ciega, y la deducción ciega funciona de la siguiente manera. Aquí como tal lo podemos ver en esta lámina. Esta deducción opcional, que es del 35%, tal cual se aplica. Si no tiene otra ciencia más que el ingreso por renta, le vamos a multiplicar por el punto 35 para sacar el porcentaje que nos permiten deducir y le vamos a adicionar el gasto del impuesto predial.
Es el único que podemos combinar. Esto es bien importante que no se nos vaya a confundir o que no se nos vaya a olvidar, porque obviamente el predial es algo que se paga cada año y pues bueno, es importante que sepamos que al pagar este impuesto podemos meterlo como deducción, ya sea que utilicemos la deducción autorizada o la deducción opcional. En ambos, el impuesto predial sí va a jugar. Entonces, por ejemplo, aquí si tenemos una persona que hace o que renta un inmueble por 50,000 pesos, entonces va a poder deducir el 17,500, que equivalen al 35% de esta deducción ciega, perdón, de este ingreso, y aparte va a poder sumarle en deducción el predial. Entonces esta persona va a terminar pagando impuestos sobre 30,000 pesos. Y aquí es donde se le va a aplicar ya la tarifa normal de ISR, pero pues si se fijan ya no se va al 30% que ya habíamos visto en la primera lámina, ya baja un poquito, como al veintitantos por ciento, y entonces sobre esta cantidad se va a aplicar lo que es la tarifa del impuesto sobre la renta. Aquí tenemos otro punto a considerar cuando vamos a aplicar deducciones autorizadas y no la deducción ciega, porque obviamente la deducción ciega es sobre el ingreso que cobras, tu 35% y ya. Pero bueno, aquí en el tema de arrendamiento hay dos puntos para efectos de las deducciones y todas tienen que ver con el uso del inmueble y realmente pues al final es congruencia con lo que le vamos a estar diciendo a la autoridad. El primer punto es, pues bueno, cuando el bien no se rente el ejercicio completo, se deberán deducir los gastos antes mencionados solo por los meses que fueron otorgados en renta o por los 3 meses inmediatos anteriores al inicio del contrato. Deducciones parciales. Esto quiere decir que, o sea, con este primer párrafo que acabamos de decir, por ejemplo, si yo voy a rentar 3 locales comerciales y estos 3 locales comerciales, pues nos estamos en el mes de junio y yo le estoy haciendo adaptaciones, estoy haciendo pues mejoras, los estoy limpiando, les estoy dando una pintada, estoy haciendo todo lo que se necesita para que estos locales estén presentables para cuando llegue la persona a la que se los voy a rentar. Entonces yo empiezo a hacer gastos desde todo el año, pero a mí estos locales se me rentan en octubre. Ahorita este mes yo firmé contrato y empiezo a cobrar la renta ahorita en el mes de octubre. ¿Qué quiere decir? Que yo solamente, o sea, durante todo el año yo estuve pagando agua, estuve pagando a lo mejor mantenimiento, estuve pagando el seguro, estuve pagando varias cosas durante todo el ejercicio. Pero yo al momento de que empiezo a cobrar mi primer renta, que va a ser en el mes de octubre, solamente puedo deducir los 3 meses inmediatos anteriores a haber rentado el local, que quiere decir que septiembre, agosto, julio. Los gastos de julio, de agosto y de septiembre los voy a poder aplicar como deducción, pero ojo, esto pues obviamente no va a ser para el pago provisional de octubre, sino para la declaración anual, porque como cualquier otro régimen también tenemos la obligación de presentar declaración anual. Entonces aquí en el mes de octubre, pues obviamente para mi cálculo provisional de impuestos sobre la renta voy a aplicar los gastos que hice en ese mes, pero para mi cálculo anual no puedo meter los gastos que hice de enero a diciembre porque mi local se rentó en octubre. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque si no vamos a caer en un cálculo erróneo y en estarnos aplicando deducciones que no nos corresponden. Incluso para efectos de decidir si vamos a optar por el 35% de deducción ciega o si vamos a quedarnos con la parte de las deducciones autorizadas, pues es importante que consideremos esto. Si el local no lo teníamos rentado, no podemos estar aplicando esas deducciones porque pues realmente no estamos generando ningún ingreso. Y tenemos otra situación que también se da mucho y esto también es muy importante que lo consideremos. Realmente es un poquito complicado que la autoridad pues como tal se dé cuenta que estamos utilizando nuestro inmueble para algo que no está generando un ingreso, pero sí es importante que consideremos que puede pasar, que como lo dice ese segundo punto. Cuando se otorgue solo una parte del inmueble en renta, se deberá calcular el número de metros cuadrados total y el número de metros utilizados para la renta. Sobre la proporción de renta será sobre lo que se sacará el porcentaje de las deducciones. ¿Cómo es esto? Les pongo un ejemplo. Si yo tengo una casa y pues bueno, voy a rentar una de las habitaciones para un roomie y yo estoy utilizando también una parte de la casa. Obviamente como yo soy la dueña de esta casa, pues yo no me voy a cobrar renta. Y a la persona que está viviendo conmigo, pues sí le voy a cobrar una renta
le tengo que hacer su contrato, le voy a dar pues su documento, su factura cada que me pague y demás. Pero al final de cuentas yo también estoy haciendo uso de este inmueble. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues sacar un total de metros cuadrados. ¿Cuánto es lo que ella utiliza? ¿Cuánto es el número de metros cuadrados de la casa? Si yo le digo, ¿sabes qué? Pues tú tienes derecho a un baño, no sé, si tengo dos salas, no puedes utilizar una sala, la otra sala sí. En realidad esto pues va a ir obviamente especificado en el tema del contrato y por tal la autoridad puede deducir cuáles son los metros cuadrados que está utilizando esta persona y cuáles son los que estoy utilizando yo. Y entonces al momento de hacer el cálculo de las deducciones, pues todo se va a sacar al porcentaje de lo que realmente estoy utilizando como actividad. Y pues bueno, esto obviamente solo, como les comento, aplica para efectos de la deducción, de deducciones autorizadas y no de la deducción ciega, porque la deducción ciega es directamente del ingreso cobrado, se aplica el 35% y pues bueno, la diferencia es por lo que se paga el ingreso. Entonces es importante que consideremos este tema de las deducciones parciales. ¿Qué otros puntos tenemos que considerar del régimen de arrendamiento? Hay una facilidad para declarar en forma trimestral. Esto era lo que les comentaba. Por ejemplo, si tú realmente no te dedicas a rentar bienes inmuebles, simplemente tienes una casa y esa casa es la que vas a poner en renta y pues bueno, al final de cuentas pues no es como que lo agarres de negocio, simplemente pues no la estás utilizando y la estás rentando o no estás en la ciudad o la situación que sea, pero realmente pues no haces como tal un negociazo de este tema, puedes tener esta facilidad que dice en el punto 1. Si únicamente obtienes ingresos por el régimen de arrendamiento y estos no superan las 10 sumas elevadas al mes, que son alrededor de 20 y tantos mil pesos, dependiendo de cómo esté la UMA, ahorita creo que está como en 86 pesos, algo así, vas a poder presentar tus impuestos de manera trimestral. ¿Qué quiere decir? Que pues ya no vas a hacer 12 cálculos al año, sino que vas a hacer un cálculo cada 3 meses. Obviamente vas a acumular los ingresos de esos 3 meses, las deducciones de esos 3 meses, o si optaste por la deducción ciega, pues simplemente el punto 35 de estos 3 meses y vas a estar haciendo tus declaraciones pues un poquito más esporádicas que las personas que reciben más ingresos de este tipo de régimen. Otro de los puntos es que cuando el arrendatario sea persona moral, este va a tener que retener el 10% de ISR sobre la renta pagada al arrendador. Por ejemplo, si la renta que cobras es por 50,000 pesos y tú eres una persona física y le estás rentando a una persona moral, es importante que sepas que la persona moral te va a retener 5,000 pesos de estos 50,000 pesos que equivalen al 10% y este se va a tomar como si fuera un pago provisional, obviamente para efectos del impuesto sobre la renta. De tu impuesto sobre la renta determinado, vas a disminuir estos 5,000 pesos que te están reteniendo. Y bueno, aquí nada más es un punto a considerar para efectos del IVA. Cuando son uso exclusivo de casa habitación, estás exento completamente de IVA, entonces pues no habría retención, pero si tú estás rentando locales comerciales, pues obviamente son más IVA. Y entonces como hay retención de ISR, por ende se da en automático también la retención de IVA y te van a retener 2/3 partes del IVA. Entonces, al final de cuentas, pues vas a terminar recibiendo en flujo un poquito menos, ya por los impuestos que te está reteniendo la persona moral. Esto solamente aplica cuando tú eres persona física y le rentas a una persona moral. De persona física a persona física no existe ningún tipo de retención. Déjenme revisar, creo que tengo por aquí algunas preguntitas. Ah, no, estaban diciendo que se escucha muy bien. La luz es deducible aunque la pague el arrendatario, la tiene que pagar la persona, la dueña del inmueble, para que puedas tú hacer la deducción de los servicios del inmueble. Ok. Obligaciones fiscales. Las obligaciones fiscales que tienes tú como o sea, en el régimen de arrendamiento es pues como tal solicitar la inscripción al RFC. Debes llevar la contabilidad como lo indica el Código Fiscal de la Federación, a excepción de los que opten por la deducción ciega. Este punto es importante. Si tú optas por la deducción ciega, pues realmente no tienes por qué estar presentando la contabilidad electrónica. En tema de informes de contabilidad electrónica. Sí tienes la obligación de expedir CFDI y tienes la obligación de presentar declaraciones anuales y declaraciones provisionales
para efectos del ingreso de arrendamiento. Ya que si tú tienes algún otro tipo de ingreso aparte del arrendamiento, pues estos como tal y eres persona física, los sumas a nivel anual y vas a poder hacer un solo cálculo por la suma del total de los ingresos que estés teniendo. Hay un punto súper importante que esto fue una adición que se hizo en la ley del impuesto sobre la renta, bueno, de hecho ahorita en la actualidad hay muchas personas que todavía pues no ubican esta modificación y sí la quise poner como en tema un poquito más para que le pongamos un poquito más de atención, textualmente como tal el párrafo de la ley dice así. Tratándose de juicios de arrendamiento inmobiliario en los que se condene al arrendatario al pago de las rentas vencidas, la autoridad judicial requerirá al acreedor que compruebe haber emitido los comprobantes fiscales a que se refiere esta fracción. En caso de que el acreedor no acredite haber emitido dichos comprobantes, la autoridad judicial deberá informar al Servicio de Administración Tributaria la omisión mencionada en un plazo máximo de 5 días, contados a partir del vencimiento del plazo que la autoridad judicial haya otorgado al acreedor para cumplir el requerimiento. ¿Qué quiere decir esto? Mucho se habló de que la autoridad te estaba así como obligando a que te dieras de alta, aunque estuvieras rentando, por ejemplo, en lo general cuando más pasa que no te das de alta o sea, en el régimen de arrendamiento, es cuando rentas casas habitación. Pero también en el tema de casa habitación pasa todavía más seguido que las personas a las que les rentas pueden entrar en morosidad, que no te pagan, que no se quieren salir de tu casa, que es un poquito complicado el hecho de sacarlos pues como tal de tu inmueble y no te están pagando y pues bueno, metes un juicio, exhibes pruebas y demás y al final de cuentas pues lo que quieres es recuperar la posesión de tu inmueble. Y cuando el juez está haciendo pues como este procedimiento y demás, va a llegar un momento en el cual te va a pedir, oye, ¿dónde están las facturas que le dabas por la renta de tu casa habitación? Y tú qué le vas a decir, no, pues sabes que no me di de alta o no le estaba dando factura, porque hasta cuando sea casa habitación, tú tienes que dar un comprobante fiscal. Y si esta persona a la que le estás rentando no tiene un RFC, pues vas a facturar al público en general. Entonces aquí es muy importante que sepamos que si nosotros no estamos dando facturas y tenemos un problema de que no podemos sacar al inquilino o el inquilino no nos está pagando y necesitamos hacer un procedimiento de desalojo o cobrarle o lo que sea, la autoridad judicial te va a pedir las facturas. Y no es que no te vaya a dar el fallo a favor por el hecho de que no le exhibas las facturas, simplemente va a tomar nota y le va a decir a la autoridad que tú no estabas emitiendo facturas por el ingreso que tenías. Y te voy a poner un ejemplo. Si tú le dices al juez que esta persona ha estado en tu casa 2 años y que de esos 2 años solamente te ha pagado 3 meses y a lo mejor ya en la resolución te dan favorable y pues resulta que obligan a esta persona que te pague los meses vencidos de renta, pues obviamente la autoridad va a saber que tienes un ingreso que vas a recibir y aparte que el contrato decía que duró allí 5 años y entonces, ¿qué quiere decir? Que de esos 2 años que no te ha pagado, pues le vas a pagar impuestos conforme te vaya pagando, pero de los 3 años anteriores no le pagaste ni un solo peso. Entonces, como la autoridad fiscal va a saber que esa persona tiene allí viviendo 5 años y que nunca le diste una factura, que tampoco le enteraste ningún ingreso, pues entonces como que solito te vas a meter en un problema. Por eso es súper importante que todas las personas que están rentando, aunque sea casa habitación, tengan muy presente este tema. Esto realmente tiene muy poquito y todavía muchísimas, incluso hasta agencias inmobiliarias, pues no te están dando como la recomendación de que te des de alta en Hacienda. Hazlo, es muy importante que no dejes pasar o sea, esta recomendación, porque al final de cuentas, si llegas a tener un problema con Hacienda, perdón, con la persona a la que le estás rentando, pues vas a tener que acudir con una autoridad y la autoridad que te va a ayudar también va a ser la misma que pues de alguna manera te va a poner un tema con Hacienda para cobrarte los impuestos que no pagaste. Am, Voy a leer un par de preguntitas. Tenemos una pregunta de Adri Martínez que dice, hola, yo tengo un cliente que factura por 2,000 pesos al mes e hicimos declaración trimestral y el SAT no me la valió. ¿Tiene algún otro tipo de ingreso, Adri? Porque cuando tienes algún otro tipo de ingreso no puedes apegarte al tema de la declaración trimestral
y aparte tiene que ser iniciando el ejercicio, no puedes hacerlo como a medias, digo, si es el primer movimiento que vas a hacer, sí te da la opción de que tú digas si quieres hacerlo trimestral, pero de hecho desde que te das de alta, si tú dices que tu ingreso es el único que tienes por tema de arrendamiento y más o menos calculas que tu ingreso no va a ser superior al tema de las 10 sumas elevadas al mes, no tendría por qué no darte la autoridad esta facilidad. De hecho, nada más ahí hay que revisar si no tiene algún otro tipo de ingreso, porque si tiene otro tipo de ingreso, probablemente por eso no te lo estén valiendo. Um, María Jovita pregunta, si eres pensionado y rentas una casa habitación, ¿tienes que acumular los ingresos? Sí, es correcto, María, es independiente, tú tienes ingresos por una pensión que tienen pues un tratamiento fiscal diferente, pero si tú tienes un ingreso por tema de renta, se pagan los impuestos aparte y al final del año, si tu ingreso por pensión llega a generar algún tipo de impuestos, pues se unifican y se presentan en la declaración anual y si no, simplemente pues los de pensión son ingresos exentos y los ingresos que tienes por renta, pues eso sí tienen un cálculo conforme al capítulo que ya estamos viendo. Um, Creo que de momento no tenemos más preguntitas. Ok, Jonathan González pregunta o comenta, muy interesante, si un inmueble de 5 propietarios en mancomun proindiviso, pero lo otorgan en comodato a una SADCB, pero los socios son propietarios del inmueble y esta razón social realiza el arrendamiento del inmueble a quien le corresponde el pago del arrendamiento para pagar el impuesto. Jonathan, ¿qué te parece si nos mandas un mensajito en privado para platicar del tema y para darte una asesoría un poquito más personalizada? Porque parece que esta es una duda un poquito más extensa. Tenemos otra pregunta de Aluce Rabbit que dice, entonces, ¿qué pasa si me voy a juicio y no tengo CFDI? ¿No me pagan las rentas o las puedo emitir después? Bueno, si te vas a juicio y no tienes CFDI, va a pasar algo, o sea, tú vas a ir a alegar que no te pagaron las rentas desde un periodo determinado. Si tu contrato de arrendamiento está solamente por ese periodo determinado y eres persona física, pues por ende no tienes la obligación de pagar impuestos si no te están pagando. Acuérdense que las personas físicas pagan en base a lo que les pagan. Entonces, si tú vas y le dices a un juez, ¿sabes qué? No me han pagado, pues tampoco tienes un adeudo con Hacienda porque no te han pagado, entonces no has generado la obligación de pagar estos impuestos. Pero una vez que te empiecen a pagar, entonces ahí hay que generar pues las facturas, o refacturarlas o los complementos de pago si ya las generaste y ahora sí empiezas a pagar los impuestos de este ingreso que estás recibiendo. Solamente, ojo, esto es bien importante, solamente si el contrato de arrendamiento abarca o lo que tú le estás exigiendo al juez abarca solamente el tiempo que le estás diciendo que no te han pagado. Pero en el punto en el cual te puedes llegar a meter en una situación con Hacienda es si tu contrato tiene 5 años y tú alegas que los últimos 2 años son los que no te han pagado. Entonces, aquí en este punto es donde tú, o sea, el juez le va a decir a la autoridad, ¿sabes qué? Pues me está exhibiendo pruebas en donde tiene el primer contrato se hizo hace 5 años y se estuvo renovando y el inquilino no le ha pagado los últimos 2 años. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que tienes 3 años sin pagarle a Hacienda impuestos, porque eso pues tú estás diciendo que sí te pagaron. Incluso, pues obviamente, si el inquilino demuestra que los 2 años que le estás exigiendo ya te los pagó, pues doble problema, porque ahora ya vas a tener que, pues pierdes el tema del juicio, de lo que le estás alegando, y aparte, pues dan aviso a que no has estado emitiendo tus facturas y no has estado, por ende, pagando tus impuestos y demás. Realmente ese es el problema, o sea, no va a tener una injerencia en el fallo del juez, pero sí te va a dar un problema con Hacienda. Las actividades de arrendamiento se pueden realizar por medio de algún tipo de sociedad o solo por persona física. También es por sociedad, no es exclusivo de la persona física. Realmente este régimen como tal habla del ingreso de una persona física como arrendatario, pero sí, claro que puede rentar también una persona moral y puede obtener sus ingresos por renta y juega más o menos igual, pero sí, aquí simplemente pues
no hay retención de impuestos porque pues, son personas morales y demás, pero claro que también puede tener ingresos por renta una persona moral. Mm, buenas noches. Si cobro una renta de 2,000 pesos, ¿tengo que mandar aviso de la ley antilavado? No, no tienes que mandar aviso si cobras una renta de 2,000 pesos. Si hay un monto que si no me equivoco anda por ahí como de los 200,000 pesos más o menos, si tú cobras una renta de una cierta cantidad hacia arriba, tienes que recabar información de la persona a la que le estás rentando y enterarla, pero si no me equivoco es cuando te la pagan en efectivo. Creo que en webinars pasados tuvimos a un especialista en temas de la ley antilavado de dinero y textualmente nos estuvo hablando de la situación de arrendamiento, porque el arrendamiento sí efectivamente cuando supera cierta cantidad ya te genera un tema de actividad vulnerable para efectos de la ley antilavado de dinero. Entonces llega un punto en el que tienes que recabar información y llega otro punto en el que tienes que dar aviso por medio pues, de la plataforma que te indica cómo hacer el tema de la ley antilavado de dinero y pues simplemente dar aviso. O sea, esto acuérdense que la ley antilavado de dinero no tiene ninguna situación que llegue pues como a asustar a la gente. Simplemente si tú vas y rentas un inmueble que te cuesta 500,000 pesos la renta mensual, y demuestras que tienes la capacidad para pagarlo y pues bueno, si la pagas en efectivo y tu ingreso es en efectivo, pues total, o sea, aquí la realidad es que solamente es una situación en la cual nosotros tenemos que ser congruentes. Si rentamos a esa cantidad y la persona a la que se lo estamos rentando tiene capacidad económica legal para pagarlo, pues no tiene ningún problema. Simplemente pues hay que estar recabando la información que nos piden porque acuérdense que las multas por la ley antilavado de dinero son carísimas y aparte pues no hay un tema de espontaneidad, entonces si no lo presentaste y te tocaba y llegan y te revisan, te van a multar. Entonces ahí sí hay que tener súper clara esta parte de cuando ya empezamos a hacer alguna actividad vulnerable para efectos de la ley antilavado.